Hola, muy buen día a todas y a todos. Les doy la bienvenida a las personas que están siguiendo por redes sociales, a las que verán el video después en el canal de YouTube. También quiero agradecer a Gerardo Paris, Scotty Ayala, a Hideo Taniguchi. Tanto Hideo como Paris son egresados del Programa Único de Especializaciones en Economía, en Teoría Económica. En este momento, Hideo es postdoctorante de nuestra división de estudios de posgrado de la Facultad de Economía, y Paris está cursando estudios de maestría en economía también en la división de estudios profesionales de la Facultad de Economía. Ambos van a presentar un tema sobre productividad y liberalización financiera, que de hecho es un trabajo que han llevado de la mano desde la especialización y con cierta asesoría del doctor Benjamín García Páez, quien es profesor de tiempo completo de nuestra facultad, tutor de nuestro posgrado. Eh, por lo tanto, me parecía adecuado que ellos dos sean quienes presenten el trabajo como tal, expongan ciertos detalles que son de interés, que seguramente estarán contenidos en la presentación. Por lo tanto, quiero darle primero la palabra a Gerardo, ya que él será quien comience con la exposición. Después lo hará Hideo, y justo ahí podríamos ya empezar quizá alguna ronda de preguntas o entrar en ciertos detalles que no hayan quedado tan claros en un comienzo. París. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias al profesor Ariel Lezama por la oportunidad de presentar este trabajo en este seminario. Yo voy a presentar el ensayo titulado El efecto del crédito privado sobre la productividad de la inversión en México después de las reformas de liberalización financiera. Y pues el periodo elegido es de 1994 al 2008. Eh, Esta investigación se realizó gracias al proyecto PAPIT sobre política de crédito y productividad de la inversión. Yo voy a comenzar con este artículo. Es un artículo pues muy pequeño, conciso y digamos que responde ciertas inquietudes que yo tenía sobre el crédito privado, sobre la productividad y digamos por qué existe un problema de productividad y cómo el crédito privado podría apoyar a solucionar este problema. Y bueno, este artículo surge, digamos, em, de mi preocupación, digamos, porque he experimentado un poco lo que es que una empresa muy pequeña tenga dificultades para acceder a un crédito. Y bueno, lo que me interesaba entonces es establecer esta relación causal que era sobre entre el aumento del crédito privado y el efecto positivo que puede existir en la inversión y en la productividad. Eh, Esperaba entonces encontrar una relación positiva entre estas variables y lo que se encontró es que ante un aumento en el nivel de crédito que se otorga en el país a los agentes privados, sí existe un aumento en la inversión y también la productividad mejora. Eh, Bajo ciertos escenarios, digamos, porque nos encontramos en un escenario donde existe un problema de baja productividad y México tiene este problema de baja productividad que incluso empeora después de las reformas de liberalización financiera. Algunos autores entonces encuentran que la tasa de crecimiento promedio anual de la productividad total de los factores en México es mayor antes de la apertura que después, es decir, después de que se hizo este proceso de reformas de liberalización financiera, la productividad comienza a decaer de manera muy fuerte. Esto es una tendencia que se puede observar previo a este periodo de reformas, posterior a este periodo de reformas y actualmente existe todavía la tendencia de esta baja tasa de crecimiento de la productividad. Entonces, lo que primero sería como cómo responder y cómo establecer esta relación entre crecimiento y productividad, porque digamos, lo que nos interesa entonces al solucionar este problema de baja productividad es incidir directamente en el crecimiento del país. Eh, por lo que primero comencé a revisar qué autores y qué modelos establecían esta, digamos, esta relación de causalidad, por lo que entonces se encuentra que el modelo
pioneros en este tema es el propuesto por Robert Solow, en el cual lo que hace es plantear que ante un aumento de capital se mejora el producto, por lo que se contempla que una parte de la producción sea destinada al ahorro, lo cual se presupone es invertida para la acumulación de bienes de capital. De esta manera, entonces, en el periodo futuro, o sea, en los periodos subsiguientes, se puede percibir una mayor cantidad de bienes, ya que existirá más maquinaria para la producción, por lo que en el modelo de Solow, la productividad se obtiene como un factor residual. Posteriormente, lo que se ve en el modelo de Romer de 1983 es que se incorpora el progreso técnico a este modelo eh, de crecimiento, pero como un factor endógeno. Entonces, de esta manera, la productividad se ve asociada, como se asocia con el cambio tecnológico. Lo que hace después es, se trata de ampliar más el concepto para, digamos, lograrlo explicar a explicarlo con mayor profundidad. Entonces, está muy relacionada la productividad con el cambio tecnológico. Y bueno, ¿cuál es entonces el planteamiento del problema? Es que existe, bueno, el planteamiento del objetivo de investigación es que hay una relación entre el crédito, la inversión privada y la productividad. Y lo que se busca entonces es comprobar la hipótesis de que el nivel del crédito afecta a la productividad por medio de la inversión de manera positiva. Y para hacer este análisis lo que se hace es pues establecer ciertas variables que se relacionan de manera muy directa. Entonces, lo que encontramos es que existe el crédito privado, la inversión, para ver el efecto que tiene el crédito en ella. Y esto es porque por la hipótesis de liberalización financiera, que es un poco esta parte que se busca comprobar, digamos, si los supuestos de la hipótesis de la liberalización financiera se cumplen posteriormente este proceso de reformas. Y esta hipótesis la establece McKinnon en 1989 y establece que la inversión puede mejorar si las tasas de interés son positivas y el papel de la intermediación financiera, en este caso, mediante la otorgación de crédito, es óptimo para redirigir los recursos. Por otro lado, Fry en 1989 lo que hace es realizar un estudio en donde encuentra que existe una relación positiva con la tasa de interés y la inversión. Lo que él obtiene son resultados significativos en un periodo de 27 años para Turquía. Eh, ya que vimos que existe un problema de baja productividad, como se demuestra con el cuadro que vimos de comparación de los autores, hay entonces ciertas explicaciones de otros autores de esta baja productividad. Pagués, Busov, Fabio y Levy explican que esta es como consecuencia no intencionada de fallas de mercado o distorsiones que impiden o limitan incentivos hacia la innovación y el cambio tecnológico. Y como revisamos antes, la productividad está estrechamente relacionada con el cambio tecnológico, por lo que a su vez incentivan el auge de empresas informales o ineficientes. Otra interpretación que hace Hall y Jones es por la existencia de distorsiones y fallas en la implementación de reformas estructurales y variables de índole social e institucional. Es por eso que nos interesa entonces ver cuál es el efecto de las reformas de liberalización financiera. Si en efecto lo que provocaron fueron distorsiones o provocaron mejoras. Y otra interpretación es por la diferencia de tamaño y regiones, donde se presenta la coexistencia de un sector empresarial moderno con alta productividad y uno tradicional con baja productividad. ¿Y por qué entonces tomamos como variable principal la productividad del capital? Pues revisando el libro de Ross, encontramos que, bueno, el libro de Ross sobre algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento de la economía mexicana. Entonces, lo que se encuentra ahí es que el crecimiento de la productividad es un factor endógeno y este es un subproducto de la acumulación de capital y la expansión del producto como consecuencia del progreso técnico incorporado. Y esto es en presencia de rendimientos crecientes a escala. Ross explica entonces que el problema de estancamiento de la productividad en México es consecuencia y no causa de la insuficiente acumulación de capital y de la lenta expansión económica. Entonces, aquí lo que nos interesa es ver si este proceso de otorgamiento de crédito al sector privado incentiva la acumulación de capital y el aumento de la productividad de esta.
En esta gráfica lo que podemos observar es la productividad del total de los factores contra el rendimiento de la inversión. La productividad total de los factores, esta es calculada con el modelo CLEMS, es una forma como que muy general de medir la productividad y se contrasta entonces con el rendimiento de la inversión. Este rendimiento de la inversión la medimos con algo que se llama coeficiente incremental capital producto, que sería ICOR por sus siglas en inglés, que digamos relaciona simplemente el crecimiento con el crecimiento del producto con el crecimiento de la inversión para mostrarnos, digamos, de manera muy simplificada cuál sería el rendimiento de la inversión, eh, sí, el rendimiento de la inversión. Y lo que podemos observar es que el rendimiento de la inversión presenta un comportamiento muy volátil y con caídas muy drásticas. Además que eh, el autor Leibstein menciona que la inversión suele ser muy estable, pero lo que encontramos es que para el caso de México, en el periodo de estudio, se averiguó entonces que la inversión es un indicador muy volátil. Aquí se puede observar que para entonces el caso de México no se cumple esto que menciona Leibstein. Eh, y esto es especialmente preocupante frente a las crisis económicas. Es por eso que nuestro periodo de estudio es de 1994 a 2018, donde se puede observar el efecto que tiene la crisis del 94 en la destrucción de capital y en los efectos que tiene sobre la productividad. Y bueno, una de las explicaciones podría ser que existe una preferencia por invertir en el sector financiero en lugar de la producción. Y bueno, este problema, como había mencionado, viene desde la nueva oleada de reforma, bueno, la oleada pasada de reformas que lo que hizo fue intentar estabilizar profundamente la economía después de una época de crecimiento en que se vio sumergida en una profunda crisis, lo que posteriormente fue conocida como la década perdida debido a la crisis que se presentaron no solo en México, sino en Latinoamérica. Posteriormente a esta crisis, los niveles de productividad y crédito ya no pudieron recuperarse o apenas están, digamos, recuperando tasas o niveles de, previos a esta crisis. Por lo que se hace es elaborar dos modelos, uno sobre inversión privada y uno sobre rendimiento de la inversión. El de inversión privada lo que nos interesa entonces es el efecto de bueno, identificar la relación que existe entre la inversión y el crédito. Y una vez que se comprueba esta relación, lo que se hace es como pasar al segundo modelo, que es sobre el rendimiento de la inversión en el crédito. El primer modelo toma como base a Hutton, White y Wong, quienes lo que hacen es desarrollar un modelo que mide el efecto de la inversión pública sobre la inversión privada, lo cual incluye el stock de crédito otorgado en las variables dependientes y por lo que este último es el factor que nos interesa. Se utiliza la medición de ICOR por sus siglas en inglés, que es coeficiente incremental capital producto, por lo que se busca es analizar el vínculo que tiene la eficiencia de la inversión privada y donde se correlaciona la productividad con el nivel de crédito otorgado en el sector privado, por lo que en este caso se toma como base este indicador que plantea Leibstein en 1966. De este indicador existen tres tipos, pero lo que nosotros usamos es el ICOR ajustado, porque este es el que mide el efecto de la inversión en el crecimiento del producto, dado ciertos cambios específicos en otros factores de producción. Por lo que para la hipótesis de este trabajo se considera el ICOR de la inversión privada con respecto del crecimiento del producto. Y el crédito privado se considera como otro factor que incide en la producción. Ya que también nos interesaría establecer ciertas relaciones entre esta inversión privada e inversión pública. Y por lo que se espera es que esta relación que tiene entre el cambio del producto con respecto del licor sea negativa, debido a que la construcción de variable, puesto que al ser una relación de la inversión entre el producto, esto es como el denominador, sería la inversión entre el producto, por lo que al aumentar el valor del producto disminuye si la inversión mantiene su nivel. Y de acuerdo con Leibstein, bueno, esto ya lo había mencionado, que la inversión tiende a ser un poco más estable que el nivel del producto, el crecimiento del país. Sin embargo, observamos que esto no es para el caso de México,
Y en parte es porque la inversión privada tiene propósitos claros para los proyectos, así como perdurar o ascender de posición en el mercado. O sea, esta es la argumentación de Epstein de por qué la inversión tiende a ser más estable en el tiempo. Y entonces nos interesa encontrar cuál es la influencia que tiene el crédito. Lo que encontramos en esta gráfica que presenta la penetración crediticia. Esta penetración crediticia es solo una relación entre el crédito otorgado y el PIB del país. Podemos observar aquí en México sería esta curva verde, por lo que eh, de acuerdo a nuestra hipótesis que mientras mayor sea el desarrollo financiero de un país, por la hipótesis de liberalización financiera, mayor crecimiento económico habría. Y aquí podemos observar a México que se encuentra en una muestra de países de Latinoamérica y algunos países desarrollados que el nivel de penetración crediticia es muy bajo. Y bueno, aquí se presenta propiamente el modelo de la inversión privada y la regresión que obtenemos es significativa. Primero de la inversión lo que se encuentra es que pues la constante indica el nivel de inversión privada autónoma, es decir, que no depende de ninguna de las variables explicativas y esta es bastante alta. Es de es bastante alta y es positiva. Y entonces, por otro lado, ante un aumento de la inversión pública, lo que se encuentra es que la inversión privada aumenta también. Es decir, que se encuentra un efecto complementario. Entonces, ahorita lo que más nos interesa son los signos y, digamos, los efectos, si son positivos o negativos entre nuestras variables. Y ante un aumento del crédito privado, lo que se encuentra es que la inversión en ese sector también aumenta, por lo que tiene un efecto positivo como se esperaba. Y de esta manera lo que se comprueba es que existe una relación positiva y que el crédito tiene incidencia en la inversión. Eh, También se encuentra un poco sobre la tasa de interés, que ante un aumento de la tasa de interés, la inversión privada disminuye bastante. La tasa de interés entonces se encuentra que tiene un efecto de desplazamiento de la inversión. También ante un aumento del PIB, la inversión privada aumenta en gran medida en unidades monetarias. Esto es una relación que se esperaba, ya que pues al aumentar el producto por periodos posteriores, se espera que también aumente la inversión. Y finalmente también se incorpora una variable DOMI que lo que busca es advertir, digamos, cuál es el efecto negativo en la inversión en la crisis de 1994, por lo que tuvo una caída bastante alta esta inversión. Entonces, la relación que existe entre el crédito otorgado del sector privado y la inversión que lleva a cabo el mismo es positiva, por lo que entonces, a continuación, en el siguiente modelo, lo que se presenta es la relación que tiene el crédito con el rendimiento de la productividad. En este modelo, donde se tiene como variable independiente el ICOR, que es el coeficiente incremental capital producto, lo que se encuentra es que ante un cambio porcentual del 1% en el nivel de crédito otorgado al sector privado, la productividad de la inversión privada aumenta aproximadamente en 0.17%. Esto implica que la hipótesis planteada en este trabajo es correcta para el caso de México en estos años que estamos estudiando, por lo que entonces se encuentra que el crédito efectivamente tiene un efecto positivo en la productividad del país. Sin embargo, es bastante baja. Por cada cambio porcentual también en la tasa de interés, la productividad de la inversión del sector privado cambia en 1.2%. Esto significa que tiene una relación positiva y que si el Banco Central lo que hace es aumentar la tasa de interés, la productividad reacciona de manera positiva. Y bueno, esto es bastante consecuente con una de las hipótesis de liberalización financiera, ya que entonces lo que se planteaba es que una tasa de interés que es atractiva permitirá la atracción de mayor inversión. Y esto a su vez se puede ver canalizada como el crédito si el sector financiero como canal cumple con su papel de intermediario y además cumple con una eficiente asignación de recursos. También se encuentra que ante el crecimiento del PIB, la productividad de la inversión disminuye aproximadamente en menos 1%. Esta relación también se encuentra significativa y además esperada, ya que como nuestra variable independiente es el ICOR
y es un indicador que relaciona la inversión con el producto, pues ante un decrecimiento del producto, con un nivel de inversión estable, el licor aumenta. Entonces, finalmente también se incorpora la misma DOMI para pues, observar los efectos que tiene la crisis. Y esto se encuentra que tiene un efecto negativo y bastante alto. Y bueno, las conclusiones serían que pues, se comprueba que efectivamente el crédito puede tener un efecto positivo en la productividad del país, para el caso de México en estos años, en este periodo estudiado. La evidencia también muestra que el país tiene una baja productividad y que es una tendencia que se mantiene. Y bueno, que la aplicación de reformas de liberalización financiera no ha conseguido mejorar los indicadores del país como se esperaba. Y aun cuando la tasa de interés guarda una relación positiva con el rendimiento de la inversión, el efecto no ha sido como suficiente para generar un arrastre hacia la productividad. Es decir, se podría pensar que existe un mayor arrastre al sector financiero que al sector real. Y bueno, algunas posibles líneas de investigación después de este ensayo sería que pues este estudio se puede fortalecer con un análisis más extenso y una desagregación sectorial regional o hacer un estudio comparativo con otros países. También se podría analizar a mayor profundidad los efectos de la tasa de interés, ya que esta se incluyó simplemente como un objetivo secundario. Tomar en cuenta también entonces la concentración de la banca como posible causa de un ineficiente otorgamiento de crédito. Eh, También que en México se podría tomar en cuenta que en México existe un problema de reinversión y de acumulación. Es decir, las empresas no reinvierten un porcentaje muy alto de sus ganancias, por lo que se va a la acumulación de riqueza. Eh, Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que la falta de capacidad de ahorro de los agentes en México. Es por eso que se podría argumentar que no se está ahorrando suficiente y la banca no tiene suficiente acumulación para hacer la intermediación. Eh, otro, Otra línea de investigación que se podría tomar es que la informalidad es una de las consecuencias, ya que no se logra un círculo virtuoso que genere dinamismo económico y mayor empleo. Es decir, que la informalidad es consecuencia de que no se le permita a los agentes, pues sí, acceder a un crédito, no se facilite o no haya programas especiales para acceder a un crédito para que se puedan incorporar a la formalidad y no al revés, es decir, que porque son informales no pueden acceder a un crédito. Entonces, podría verse en el sentido opuesto. Y bueno, aquí presento la bibliografía. Y bueno, sería todo. Muchas gracias, Paris. Les recuerdo que la ronda de preguntas la veremos al final. Las pueden colocar por el chat. Yo haré la lectura y la idea es que tanto Paris como Hideo contesten la misma pregunta al tratarse de temas similares y trabajos realizados en conjunto. Ahora le doy la palabra a Hideo, quien expondrá sobre el mismo tema, pero evidentemente desde la metodología, experiencia que él ha tenido. Hideo. Muchas gracias. Comparto pantalla. Ok. ¿Alcanza a ver mi pantalla? Ok. Entonces, estamos viendo la pantalla. Okay. Entonces, el tema que vamos a tratar que voy a tratar es la liberación financiera y cómo esta forma de acción o tendencia económica ha afectado la política ou a produtividade em México no período 95 a 2019. Aqui a ideia é muito parecida com o que mencionava Paris, de que começamos em 95 porque tínhamos dados anteriores, pero a informação detalhada que está mais estável é a partir de 95, por lo que os cálculos e todas as corridas econométricas lo hicimos a partir desta fecha. Este trabalho já está publicado na biblioteca de la UNAM, porque é o trabalho da especialidade em teoria econômica para a graduação. E esse trabalho é graças ao projeto PAPI, com terminação 31620, que habla sobre a política de crédito, produtividade e inversão em México, e também é graças ao
programa de pós-doutorado de la UNAM, porque eu estava fazendo pós-doutorado e também metido a esse projeto, como que estava sendo rol doble. Então, basicamente, a hipótese é que a produtividade da inversão pública e privada em México foi impactada, principalmente por as medidas de liberação financeira, mas foi impactada negativamente, no caso de México. A pergunta é como vai demonstrar isso? Então, se hace vários planteamentos e, em resumo, o que se hace é que a teoria neoclássica diz que vai ter efeito de desplazamento, crowding out, da produtividade da inversão pública com a inversão privada, é decir, que se o governo começa a invertir muito, a inversão privada deixa de invertir e, finalmente, tem uma diminuição ou começa a não aproveitar bem o crescimento por esse excesso de inversão pública. E depois temos a teoria da liberação financeira, que o governo ou o Estado é pouco eficiente no manejo das finanças e começa a provocar distorções no mercado. Então, a ideia da liberação financeira basicamente é alejar o Estado deste tipo de intervenções e deixar que o mercado, por si solo, se autorregule e tenha seus resultados. Para isso se hace, obviamente, um planteamento teórico e depois se hace um modelo de emissão normal, para demonstrar como se comporta a inversão, tanto pública como privada, no período que estamos analisando. Então, para dizer que sim ou que não, obviamente, se vê diferentes autores, vai encontrar diferentes resultados, mas quase todos estão dentro de um consenso, estão de acordo que México tem um crescimento baixo comparado com outros países. Em caso específico aqui, México está em nível 4 de desenvolvimento econômico, crescimento, com um crescimento entre 0,47 ou menor que 0,47 e empieza por 0,07, ou seja, praticamente 0% e menos de 0,5% de crescimento. E está nesse rol. Então, aqui, este detalhe tem no livro de Jaime Ross, você lo pode consultar também, se consulta, bueno, está na biblioteca, e é um referente para temas de desenvolvimento econômico. Então, basicamente, a liberação financeira é um contexto rápido, é que começou os esforços de liberação em 1977, mas realmente as reformas fortes ou cambios nas leis, na Constituição, etc., ocorreram a partir de 89. E essas implementações fizeram com que as reservas bancárias destinadas a movimentos do governo para propósitos públicos se saíram das mãos do governo. Então, aqui podemos ver que antes de 1980, as reservas líquidas dos depósitos bancários médicos tinham uma reserva que o governo tinha acesso e decidia onde ia o dinheiro. De hecho, o crescimento econômico, o milagro mexicano, vocês como economistas, ou nós como economistas já conhecemos que foi ao início do século passado, ou meados, quando o governo se metia na mão e decidia onde invertir. De repente, chega essa ola de interesse internacional de que o governo tem que deixar de invertir ou deixar de decidir onde vai o dinheiro. Então, aqui temos um artigo curioso também que escreveu Palma, que pergunta por que os países, na maioria dos países em Latinoamérica, começaram a estagnar-se a partir das reformas neoliberais. E, curiosamente, os países que não adoptaram essas reformas neoliberais, podemos ver China, Tailândia, Índia, Indonésia, etc., que são países dos tigres asiáticos, ou países que, nesse momento... Ai, se apareceu mesmo. Os países que, nesse momento, decidiram, não vamos a seguir esse consenso de Washington, ou as propostas da reforma, das reformas neoliberais. O que vamos fazer é, nós decidimos o que vai passar com a inversão do país, é decir, não vamos deixar que o mercado decida onde invertir e que regule tudo isso. Quem vai decidir é
el gobierno, los mandatarios o las personas que están a cargo de la estrategia país. Entonces, después de ese período, podemos notar que crecieron muchos esos países comparado con los países de Latinoamérica. Y además de esto, la inversión pública. Aquí está el chiste o está casi el truco, ¿no? La inversión pública está fuerte, porque el gobierno decide dónde invertir y además invierte fuerte. Entonces, no es simplemente decir, ok, el gobierno decide, pero ¿qué dinero? Hace rato Paris presentó el tema del crédito y dice, ok, crédito ayuda a crecer, pero ¿qué cree? México tenía una cantidad de proporción del PIB de crédito de los peores, o casi no tiene. Es decir, aunque crezca eso, es muy poquito. Hay que decidir o hacer con que esa proporción se aumente considerablemente. Otra vez, eso depende del gobierno. Y no tanto que el mercado lo regule, porque dejar que el mercado lo regule, van a regular las personas que tienen poder en ese mercado. Y las personas que tienen poder en ese mercado son, si ustedes se acuerdan, México es de los países que tienen los hombres más ricos del mundo. Entonces, son gentes poderosas, unas cuantas, pero que dominam y para ellos les conviene seguir así, porque así ha vivido y ha crecido. Pero para la sociedad no es tan benéfica. Entonces, después, las teorías, claro, se habla sobre la liberación financiera, los efectos macroeconómicos de la inversión y las teorías de productividad de inversión pública e inversión privada. Los detalles teóricos, eso está en trabajo, ustedes pueden consultar bajando la Biblioteca Central de la UNAM, de cuáles son los trabajos y cómo ha desarrollado. Pero finalmente lo que termina después es, ok, hicimos, tomando un modelo económico clásico de Kern y Reiner, que estima la productividad, se hace la proporción y el cálculo de aquí, la ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que básicamente se toma la productividad capital con relación al tiempo, después se hace la estimación y se transforma el IDT, o la inversión, y después, finalmente aquí la idea es que se desarrolle hasta las 7. Los detallitos también otra vez podemos meternos, pero vamos a tardar un poquito. Y finalmente, las bases de datos, utilizando la base de datos del INEGI, eso se encuentra disponible. Algunas partes nos tuvimos algo de dificultad, tuvimos que solicitar y tardó algunos meses para que nos mandaran la información, pero finalmente conseguimos juntar la información. Y finalmente, para la inversión pública y privada, las series originales, todo eso está otra vez, puede bajar por los archivos. Los resultados como tal, que ustedes también ya pueden analizar, básicamente lo que nos interesa son los como señales o signos positivos y negativos del comportamiento de la ecuación. Entonces aquí, la ecuación econométrica que salió para México, de las corrientes econométricas, encontramos que la inversión pública es positiva, la inversión privada también es positiva, es decir, que tiene un factor, un coeficiente, que al aumentar la inversión pública, se va a aumentar la productividad, y lo mismo si invertimos en inversión privada, va a aumentar la productividad. Lo que sí estuvo curioso para que lograra funcionar esta corrida fue que tuvimos que meter rezagos. Rezagos aquí, T-8 y T-1, principalmente. Es decir, considerar los periodos para que la inversión no tenga un efecto inmediato. Se tarda un poco en tener ese efecto. Entonces, si no metemos esos rezagos, las ecuaciones no cierran o no tienen no está robusta suficiente, ou não sabe com todos os resultados. Aqui encontramos um R quadrado de 0.88, um F estatístico 130, um probabilidade estatística zero, e hicimos as provas de Jacques-Bera, a suma cumulativa, a heterocidade e correlação de Breit-Godfrey e a prova de Johansen. Então, aqui, a ideia é que se passou, as provas nos custou muito trabalho. Para que tenham uma ideia do trabalho que nos custou fazer, tardamos uns 9 meses para conseguir
hacer con que funcionara con este grado de robustez, porque las pruebas anteriores estuvimos haciendo varias corridas y no salía todo, siempre fallaba algún indicador. Y esto lo logramos principalmente después de varios intentos. Por curiosidad, sacamos en R essas corridas y funcionó. O sea, qué curioso, ¿no? Entonces, después de R, regresamos a eViews y mejoró. Entonces, ya entendimos por qué funcionó. Funcionó los rezagos donde estaba y después ya salió como más robusto. Pero finalmente aquí la idea es entender que la inversión pública es positiva y la inversión privada tiene coeficiente positivo, es decir, que son complementarios. No ocurre lo que llamamos la teoría del desplazamiento o crowding out, es crowding in. Es decir, que en caso México, después la teoría atrás, deixa eu ver assim, la discusión aquí, así, al rato voy a discutir las teorías, pero la discusión es que ese modelo es específico para el caso de México, claro, principalmente por los rezagos, y aquí tenemos, ok, considerando los coeficientes de la inversión pública y privada, esto es consistente con unas investigaciones que hizo Samar en 1990 para los países en vías de desarrollo. Es decir, que los países en vías de desarrollo necesitan tener lo que llamamos los rezagos. Entonces, coeficiente positivo, hay un crowd-in. La inversión pública sí es un factor relevante que ayuda al desarrollo económico, principalmente países en vías de desarrollo. Pero son diferentes de lo que encontró Kahn y Reiner. Pero el modelo de Kahn y Reiner no estaba aplicando los rezagos. Entonces, aquí el tema es que si consideramos los rezagos, podemos ver que es consistente con el modelo de Samar y que los países en vías de desarrollo parece que tienen un comportamiento literalmente diferente en la inversión. Es decir, que la inversión hecha en países en vías de desarrollo tarda un poco más en surtir efecto comparado con los países desarrollados, probablemente por el tema de la fuerte inversión en infraestructura o temas de base, en donde tardan algunos años en surtir los efectos. Si es una infraestructura tanto tecnológica como de carreteras o infraestructura física como tecnológica, si tú vas a implementar na tecnología o técnica alguna cosa, va a tardar algunos años para que finalmente se desarrolle o se asimile esa tecnología. Entonces, aquí el tema es que, aunque los modelos son prácticamente los mismos, para que cuadre las ecuaciones o funcionen las corridas, necesita meter rezago para caso de países en vías de desarrollo. Eso es lo que encontramos. Considerando las teorías macroeconómicas de inversión, entonces podemos decir que el caso de Keynes, a los keynesianos, ¿no? O neo-keynesianos, que es muy importante que el Estado meta la mano, pero la inversión pública no va a provocar un desplazamiento, y sí va a provocar un crowding, una complementariedad. Y considerando el efecto de crowding de la inversión pública con la inversión privada, vamos a ver que Keynes estaba correcto, que necesitamos pensar en la sociedad y no en los participantes individuales de esta misma sociedad, la socialización del capital. Como comentaba al inicio, el tema de cómo es el caso de México, que contiene, o como llamamos, tener los hombres más ricos del mundo y las concentraciones de riqueza más grandes en tan poca parte de la población, el interés de esa gente es diferente del interés del país México, la socialización. Entonces, aquí tenemos un conflicto de interés entre lo que es uno versus lo que quiere otro. Y aquí el tema de Samar dice que la inversión pública generalmente puede tener un tema de que es más relevante en países en vías de desarrollo que en países ya desarrollados. Entonces, obviamente, si tú haces la misma corrida en un país desarrollado, probablemente va a salir un poco diferente, pero habría que probar, claro. Y tal vez no tengas que meter rezagos o es mínimo la cantidad de rezagos, el impacto. Entonces, aquí el tema es que estuvo curioso, no esperábamos encontrar así demostrado que el tema del rezago fuera tan relevante, pero ya está cuadrando con los mismos hallazgos que ya se habían hecho
anteriormente. Con relación a la teoría de liberación financiera y el efecto de la complementariedad de la inversión pública con la inversión privada, podemos decir que México se comporta como un país en vías de desarrollo. Tristemente, México no se comporta como un país desarrollado. Un país desarrollado necesitaría o tendría un efecto diferente en la inversión. Es decir, que un país desarrollado, al invertir, el dinero invertido se va para la sociedad, porque se va para toda la estructura social, mientras que un país en vía de desarrollo, si dejamos que la iniciativa privada decida dónde invertir, entonces ya vamos a tener una dificultad, porque se va a invertir en temas que muchas veces no tienen propósito o la finalidad país. Entonces aquí es decir que la intervención del Estado en la economía es más relevante en países en vías de desarrollo que en países desarrollados. Entonces aquí es un tema de mucha discusión, pero finalmente aquí vamos a checar. Y finalmente aquí los supuestos es que hicimos con datos de 95, porque México a partir de 93 tuvo un cambio estructural y después de la crisis económica de 94, 95, entonces aquí tuvimos un tema. Y la información detallada que por parte del INEGI y del PIB por trimestre empezó a partir de 1993. Es decir, que tenemos datos más completos a partir de 93, pero desechamos o dejamos a un lado 93, 94, empezamos a partir de 95, todas las corridas. Y pasó por las pruebas de robustez. Y finalmente, como conclusión, se confirma la hipótesis de que la inversión pública y la inversión privada en México ha sido afectada negativamente por la liberación financiera, con base en los resultados, principalmente enfocado al aspecto del rezago, que podemos notar que no tiene el mismo efecto y que el simple hecho de que la liberación financiera promueve que el mercado decida dónde invertir dinero, provoca que la economía no se cambie, quede como está, estagnada, se quiere llamar. Es decir, que el simple hecho de que quien quiere que cambie la economía, quien no quiere que cambie la economía. Desde el punto de vista social, quien no quiere que cambie la economía es quien está en el poder o quien está concentrando o ganando dinero con eso. Y finalmente ahí está, y siguen ganando. Y una de las causas del bajo crecimiento en la mayoría de los países de Latinoamérica, incluyendo México, es esta perspectiva fomentada por la liberación financiera, en que promueve una menor intervención del Estado en manejo económico. Si ustedes se acuerdan al inicio, tenemos que los países asiáticos ocurrió el inverso, el contrario, en donde los países que estaban en vías de desarrollo empezaron a decidir dónde invertir el Estado. Dijeron, no vamos a adoptar el libre mercado y vamos a adoptar el autoritarismo económico, estratégico, y vamos a decidir y vamos a crecer el país. Y les funcionó. Y aquí en México y otros países de Latinoamérica, todos los que adoptaron, estamos estancados. Entonces, hablando desde el punto de vista de países en vías de desarrollo, esa perspectiva no parece ser la que mejor funciona. Ese sería el hallazgo o la conclusión. Básicamente sería eso. Muchas gracias. Dejar de compartir. Muchas gracias, Hideo. Muchas gracias tanto a Paris como a Hideo. Justo al ver ambas presentaciones, a bote pronto me surgen un par de preguntas, de dudas, y están enfocadas un poco en lo que tiene que ver con la tasa de interés y la liberalización financiera. Paris lo mencionaba incluso como posibles líneas de investigación, Hideo lo menciona también en sus conclusiones, y a bote pronto, esto que está ocurriendo en el mundo con los bancos centrales y el cómo están fijando las tasas de interés, sigue siendo parte, pues, central de los trabajos que ustedes han hecho. Tanto Paris como Hideo, ¿cómo es que perciben el panorama económico mexicano dentro de la productividad y la liberalización financiera a partir de esos ajustes que está haciendo el Banco de México, el Banco Central Mexicano con la tasa de interés? ¿Qué perspectivas tienen al respecto? Si quiere, comienzo. Ok, Paris, después Hideo. Sí, y bueno, de manera teórica algunos autores pues plantean que
una tasa de interés alta es atractiva, digamos, para aumentar el ahorro. Y una tasa de interés baja es atractiva, digamos, para fomentar el otorgamiento de créditos. Entonces, la diferencia, digamos, en el caso mexicano es que esta relación que parecería directa y muy lógica no se ve tan transparentada en términos, digamos, de cómo este fomento al crédito no se transfiere, digamos, en aumento de la inversión. Algunas partes se encuentra es que este aumento de crédito otorgado va principalmente a créditos al consumo, y este crédito al consumo, pues, tiene algunos efectos además negativos. Entonces, parece que esta dinámica de círculo virtuoso de aumentar el ahorro y poder otorgar más crédito no se cumple en México, y entonces el panorama también parece como que bastante dudoso, porque la situación de los precios y de cómo esto está afectando a eh, pues a las personas con un ingreso más bajo, también los afecta por el lado del crédito, porque son los que pagan créditos con unas tasas de interés más altas. Entonces, digamos, en México lo que podría parecer es que se está dando como un círculo contrario, ¿no? Que se está deprimiendo más a los sectores que más necesitan este apoyo. Entonces, me parece que el panorama no es muy positivo, pero que podría tener ciertas pues ventajas, ¿no? Como para mantener la oferta, y entonces, pues sí, es como un panorama muy complicado. Gracias, París. Hideo. Sí, el tema aquí, si estamos hablando de desarrollo económico o desarrollo país, para que México logre tasas de crecimiento como relevantes y salga de la estagnación, porque México durante muchos años sigue com uma taxa de crescimento menor que 0,5%, está crescendo a passo de tortuga, mientras que outros países como China, Coreia e etc. estão crescendo a taxas muito mais fortes. Então, a pergunta é: que está passando com, que passaria com o comportamento de crédito em efeito do desenvolvimento do país, o crescimento do país? Do ponto de vista do crescimento do país, isto é o meu entendimento, sim. Considerando os dados que trabalhamos e a informação recompilada, parece que não vai cambiar o país da estagnação, vai seguir na estagnação, porque não é a causa ou o fundamento da estagnação econômica. O fundamento da estagnação econômica não é se tu tens crédito ou não tens crédito ou, para inversão ou tens ahorro. O tema é que esse dinheiro, aonde vai? Aqui em México, a maior parte do crédito vai para o consumo, como acabei de estar Paris, e não vai para o capital. Então, o que necessita fazer México é invertir em capital, tanto humano como tecnológico, para crescer e melhorar a produtividade, coisa que, do ponto de vista de câmbio na taxa de interesse, como me perguntas, que passa com os ajustes que hace o Banco Central, tanto em México como em outros países, não vai cambiar o que está. Se nós, México, fôramos um país desarrollado e dijéramos, bueno, já somos desarrollados, que passa com controlar a taxa de crédito? Me vai ajudar a conservar mais ou menos como estou, em palavras simples, desarrollados. Então, se seguimos desarrollados, não passa nada. Mas já em países em vias de desenvolvimento, e dizer, vamos controlar o crédito, ok, que vai cambiar? Vamos seguir em? É dizer, não cambia, conserva. O hecho de mover, se te dá mais crédito, cambia a taxa ou não cambia a taxa, porque não é por aí, falando do ponto de vista de produtividade do país e desenvolvimento econômico. Então, esse é o entendimento que eu tenho, porque de tanto, es que estuvimos estudiando, investigando un montón de autores, un montón de estudios y un montón de conclusiones, y la conclusión que encuentro, o al menos de mi parte, es que el tema de México no es el tema de si tiene o no tiene dinero. México tiene dinero como país, solamente es la concentración de dinero y el propósito para el cual va ese dinero. Es decir, va para el propósito de las personas que tienen ese poder. Y se não lhes interessa crescer o país porque já estão satisfeitos como está funcionando o país, se tu tens uma vaca leiteira e dizer, estou suficiente com o leite que está saindo da vaca porque vou fazer crescer mais a vaca, não tem sentido, porque com isso já estou contento.
Entonces, eso es lo que yo he percibido. Aquí en México, bueno, México, la palabra que talvez algunos puede ser un poco pesada o un poco fuerte, es que en México está cargado o lleno de rentistas, personas que cobran la renta de sus inversiones, pero no reinvierte en la parte de capital para que mejore la productividad, la tecnología o mejore la sociedad. Simplemente está sacando su apartado, su leche de la vaca y viviendo de esto. Y mientras la vaca sigue sacando leche, están contentos y no tienen por qué cambiar. Y para ese tipo de gente, el crédito, como dices, la variación de la tasa de tasa de interés del crédito no afecta mucho. Lo que tiene que cambiar es la estructura de cómo se invierte, dónde se invierte el dinero del país. Esa es mi versión. Gracias. Gracias, Hideo. Bueno, esto que menciona Hideo se adelanta un poco a la pregunta también que tiene a continuación. Hideo menciona que somos un país rentista, lo cual es cierto, y que justo cuando esta parte que se encarga de cobrar las rentas cobra las ganancias, no lo reinvierte y tampoco tiene muchos incentivos para innovar. Y ahí el Estado podría intervenir. Y en alguna parte de su presentación, Hideo menciona esta parte de la intervención estatal y la importancia que tiene. Y esto podría ser una. Pero pareciera que México es un país en el cual el Estado sí interviene, pero no ha tenido los resultados adecuados o los resultados que ustedes esperaban en sus trabajos. ¿A qué se lo atribuyen tanto París como Hideo? Es decir, ¿el Estado interviene pero interviene mal o tal vez le falta intervenir más? Bueno, no interviene lo suficiente y no interviene, digamos, de manera focalizada, de acuerdo al diagnóstico especial del país. Porque, bueno, como habíamos mencionado en la investigación, pues es el crédito, el aumento de la dotación de crédito para las empresas influye de manera positiva y, digamos, estas empresas, como había mencionado, más pequeñas son las que tienen mayor dificultad para acceder a este crédito y en algunos países justo los que otorgan este crédito es el Estado, es el sector público mediante su banca del desarrollo. Y en México la banca de desarrollo es muy pequeña. Entonces, sí faltaría un mayor fomento a esta banca de desarrollo mediante un diagnóstico especial del país y que sea con tasas, sí, tasas de interés muy especiales para la situación del país y que puedan ser pagadas. Entonces, sí me parece que falta más digamos, participación del Estado en ese sentido y que sea muy bien localizada. Gracias, París. Hideo. Ok, esa es mi versión otra vez, porque yo veo desde la versión óptica extranjera, tal vez, porque yo soy mexicano naturalizado, se alcanza a percibir por el acento, ¿no? Entonces, pero sí, yo veo desde la versión como neutral, de país como tal, como se comporta. Entonces, observando el país como está, me da la impresión que el tema de la intervención gubernamental es prácticamente nula o inexistente desde el punto de vista de interés público. No hay una estrategia de inversión específica focalizada, como mencionó Paris. ¿Por qué digo eso? Porque quien define la estrategia en el modelo de liberalización financiera es el mercado. Cómo se comporta el mercado, dónde quiere invertir el mercado, dónde es más rentable y va decidiendo. Y el gobierno se aleja. Y finalmente el gobierno ya no hace más que ser un facilitador de los designios o deseos de este mercado o de las personas o individuos que están interactuando en ese mercado. Entonces, bajo esa óptica que el gobierno ya es transparente, invisible o no interviene, quien va a intervenir son los actores o agentes participantes de ese mercado. Y los actores que tienen más peso, obviamente, pueden pagar el lobbying, cabildeo o inclusive financiar campanhas políticas de los gobernantes. Entonces, finalmente, consigue aprovar las leyes o las reglas que les conviene o les facilita el trabajo. Y desde el punto de vista social, pensando como país, falta lo que llamaremos un estadista o alguien que um grupo de gente que diz que já não preocupamos tanto com uns quantos indivíduos e preocupamos com todo o país, a nação. Isto é o que aparentemente, vendo dessa óptica externa,
no ha ocurrido desde el punto de vista de estrategia e inversión. Solamente ha ocurrido es atender las necesidades de los agentes internos de este mercado. Es decir, complacerlos o hacer sus peticiones, pero no hacer algo pensando, el país, queremos esto para el país, queremos hacer algo, cosa que faltó, que se nota bastante evidente a partir del período que yo hice el estudio, que los países asiáticos sí lo hicieron, pero llegó en los países latinoamericanos no lo hicieron. Los países latinoamericanos sofreram talvez um tipo de lavado cerebral de que temos que adoptar a liberação financeira e todos ao mesmo tempo adoptaram por acá. E em Ásia não. E allá o Estado decidiu e o Estado conseguiu levantar os países. E aqui, deste lado, quedamos como estávamos, todavia em vias de desenvolvimento ou caminhando com um estancamento em ponto de vista de crescimento. Esse é o meu entendimento, minha versão. Gracias, Guido. Y con esto me gustaría cerrar, bajo la óptica de la liberalización financiera, de las teorías que han revisado, incluso quizá echando un poco mano también de los modelos que trabajaron. ¿Habría alguna diferencia para el país si Banamex es comprada, bueno, el Citigroup, Banamex, el Citibank, es comprado en México por algún banco ya existente o es capital completamente nuevo? ¿Habría alguna diferencia entre un escenario y otro o sería exactamente lo mismo? Pues esto sumaría, digamos, a la dinámica de concentración que ya existe en el sector bancario en México. Entonces, justo como dice Hideo, sí, obedece otra vez a las dinámicas de mercado y a grupos de poder. Entonces, digamos, se podría cuestionar si es la estructura de nuestro sector financiero, así como se encuentra tan concentrado, pues incide de manera positiva en toda la dinámica. Incluso, sí, o sea, no podría considerarse incluso como nueva inversión, o sea, no se podría contabilizar como inversión nueva. Entonces, pues sí, no creo que Diferencia. sí. Hideo. Igualito lo que dijo Parece, va a contestar eso. El tema es estructural de México, de crecimiento. La estructura sigue igual con quien sea el nuevo dueño del banco de Citibanamex. Entonces, la estructura siendo igual, la consecuencia es que van a seguir funcionando igual. Entonces, no, desde el punto de vista de desarrollo económico y estancamiento, no va, o no debería, o aparentemente no va a cambiar lo que ha sido la velocidad de desarrollo del país, crecimiento. Es decir, si queremos las cosas así como está, estamos satisfechos con lo que tenemos, eso es perfecto, porque se conserva así como está. El estancamiento es esto, es no empeoramos, pero tampoco no mejoramos y conservamos la estructura con que estamos, que son situaciones sistémicas o tenemos problemas sistémicos, tenemos situaciones sistémicas, etcétera, pero eso es otro tema, en donde no cambiamos el sistema. Entonces no esperamos, no vamos a querer esperar un comportamiento diferente de ese mismo sistema, porque el sistema sigue siendo similar y los resultados anteriores ya tuvieron su historia, su memoria. Entonces podemos saber que si seguimos con ese sistema, vamos a tener un resultado similar. Y si el resultado similar es suficiente o es satisfactorio, está bien. Solamente que los que son afectados o la población que tiene más como necesidades y que están padeciendo mucho en México, aquí tenemos necesidades tan básicas como pasar hambre y tener desnutrición en algunas zonas del país. Yo hice otro estudio de investigación que está publicado en el libro de la UAM, en donde habla sobre los países que son los estados de México, que son pobres. Pero es justamente esos estados que son más pobres durante el periodo de los últimos 10 años, un poco más de 10 años, en lugar de aumentar, disminuir la pobreza, aumentó, quedaron más pobres. Entonces, los países que no estaban tan, los estados, estados de la entidad federativa que no estaban tan pobres, sí mejoraron. Pero qué curioso que los que estaban como desamparados quedaron más desamparados. Esas son cosas así que pasan en México, que son estructurales. Desde el punto de vista de estructura, que esperamos que se siga similar o no haya un cambio fuerte. Si queremos cambiar, necesitamos cambiar la estructura o forma de pensar en cómo hacer la inversión de los recursos de la nación. Pero ese es un tema muy difícil porque es un tema político y es un tema económico. Es decir,
necesitamos la voluntad política y además el poder de hacer esto, cosa que en su momento el actual presidente de la República, López Obrador, tenía eso, pero nunca lo hizo, porque tenía la opción de hacer una reforma fiscal, tenía la opción de, cuando acabó de entrar, de hacer estrategia económica enfocada al desarrollo del país, pero no simplemente esos proyectos gigantescos de, ¿cómo llamaríamos?, de impacto nacional, pero no se preocupó de fondo en la estructura de la economía. Es decir, así como ustedes están funcionando, lo dejamos, no vamos a tocar en ustedes. Y pasó así varios años y seguimos así. Entonces, que se cambie durante la gestión de López Obrador es poco probable. Necesitaríamos a alguien que llegara fuerte y cambiara la forma de pensar el país, pero es un tema, otra vez, político, no vamos a entrar en ese detalle. Si comprar Banamex va a cambiar algo, no, vamos a seguir igual. Si esperamos un cambio, un crecimiento del país o salir del estancamiento en los siguientes 5 o 10 años, no, vamos a seguir igual. Si ustedes ven las estadísticas de cómo México ha desarrollado, hasta na década dos 95, 90, México era de los 10 países más, com PIB mais grande do mundo. Já quando eu hice meu doutorado, eu hice a análise, México estava em posição 15 em tamanho de PIB. Atualmente, México está em 16 e vai para 17, ou seja, está cada vez perdendo posições em tamanho do PIB comparativo com outros países. Não é que o PIB haja contraído ou diminuído, o que passa é que outros países cresceram o PIB. Então, proporcionalmente, México quedou rezagado por não crescer. Então, o país está estancado, ou ha estado estancado, mientras que outros países siguen crescendo. Então, aqui temos um tema. Queremos cambiar ou assim estamos contentes? Se estamos contentes com isso, assim deixamos, pero que esperamos que isso cambie em curto prazo, não vai ocorrer porque necessitamos reformas ou ajustes estruturais. Essa seria a versão. Não sei se alguns dos alunos têm perguntas específicas dos participantes que estão aqui. Parece que no, no hay ninguna. Y bueno, demos unos segundos, si no podemos cerrar. Aunque las conclusiones no parecen muy alentadoras para el país, quiero agradecer a Hideo, a Paris por haberse tomado el tiempo de estar acá, por haber presentado el trabajo, por haber generado nuevas líneas, bueno, nuevas dudas, líneas de investigación entre los que estamos acá. Les recuerdo también que el video estará disponible en el canal de YouTube del PUE para consulta posterior y evidentemente nos daría mucho gusto que puedan compartirlo con otros contactos de ustedes, justo para que conozcan el trabajo que se esté realizando en el programa de especializaciones, pero también en el posgrado de la Facultad de Economía. Bueno, cerramos la sesión ya. Muchas gracias a Gerardo Escutiayala Paris, a Hideo Taniguchi. En breve revisen sus correos electrónicos para la constancia de participación. Y muchas gracias a todos los que están dentro del aula de Zoom, pero también a los que lo están viendo en vivo en las redes sociales o lo verán posteriormente en YouTube. Muchas gracias a todos. Buen día. Tá bem.